Dime, ¿alguna vez en tu infancia, después de un largo día de la primaria, te vas a recostar en tu cuarto, prendes la televisión y oprimes el botón con toda tu fuerza de 6 años? Pero no reacciona por tan sumido que está el botón del power. Por la misma fuerza que le has puesto toda tu vida precisamente porque no reaccionaba, pero al fin prende. Te saluda esa gloriosa pantalla estática CRT, emitiendo esas lujosas olas radioactivas, estimulando el cáncer desde adentro para afuera, que de hecho pasa de vez en cuando, pero no lo sabes, porque de niño no piensas. Y de eso se trataba esta hora en el día, de solo relajar en tu cueva y dejarte hipnotizar por el increíble mundo imaginativamente absurdo de Nickelodeon. Nick, 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 Nickelodeon. Nick, 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 Nickelodeon. Y ver el episodio obligatorio de Bob Esponja. Y en esos 11 minutos de tonterías náuticas, ¿alguna vez cruzó por tu cerebro despistado? ¡Wow! ¡Qué buena alegoría introspectiva de nihilismo existencial, depresión, discriminación racial, comunismo y conformismo social! Pues obvio no, pero hoy sí. Probablemente los siguientes argumentos los encuentren algo forzados o exorbitantemente estirados para caber dentro de mi agenda, pero hoy vengo con ustedes, humilde, inspirado y pensativo, para decir que este aparato de cocina con vestuario godín, al que tengo la locura de llamar mi héroe, nos presentó temas e ideas de este mundo tan complejo, dicha y planteadas por los cerebros más brillantes de las maneras más discretas, pero tan envolventes desde la etapa más delicada e impresionable de nuestras vidas. Así es que acomoden sus pantalones, aten sus zapatos y agarren su imaginaria pero complementaria color burger del color de su preferencia, porque hoy veremos teorías de filosofía, psicología, supremacía, con sabiduría y fantasía que Bob Esponja nos enseñó desde la infancia, justo enfrente de nosotros, para que años después diríamos: ¡Ya puedes pasar! ¡Cierra la puerta! Sí, aquí estamos. ¡Por fin estamos totalmente solos! Lo sé, ¿no es genial? Ahora recibirás a tu merecido, ¿sabes? ¡Soplón! Veamos, ¿no? Una vez vi a un mago que hacía un truco. En fin, luego nos dijo que si creías en ti mismo y con un pequeño toque de magia, todos tus sueños pueden hacerse realidad. No debemos volver a representar la historia que nos divide. En vez de eso, debemos adoptar aquello que nos une. Todos somos libres para elegir nuestro propio camino. No mientras tengamos nuestra imaginación. Bob está a otro maldito nivel de optimismo en su serie que hace que Alegría de Intensamente parezca a Igor de Winnie Pooh. Su energía y esencia, su gotea actitud y entusiasmo por absolutamente todo, y sin duda, su atributo más memorable. Steven Hillenburg, el creador de Bob Esponja, en los inicios de crear la serie, él tenía en mente personajes como Jerry Lewis, Chaplin, Laurel y Hardy, nerdo y benditamente ignorantes al mundo. So I thought I'd like to do a show about an innocent, sort of like a Jerry Lewis Under the Sea kind of thing. I started to think, well, what undersea creature would represent this? And so I just started drawing undersea animals, and I came across the sponge. It's really not very animated. They usually sit pretty quiet on rocks, filter feeding. But it still seemed like a funny shape, so I started drawing these sponges, and then it dawned on me that well, there was a sink sponge, so I drew a square one, and I immediately locked on to the idea of this undersea nerd. And from that point on, I thought, well, that's the star, SpongeBob. Pero,
Una idea equivocada que siento que mucha gente tiene con la serie es que Bob Esponja no necesariamente es solo una manifestación de positividad y alegría, sino es la primera mitad de esta gran premisa conceptual que es Bob Esponja, pantalones cuadrados. Y llegaremos a esa otra mitad en un momento. Steven Hillenburg estaba motivado a ir hacia esta dirección con este personaje porque el mensaje primordial de la serie de Bob Esponja es no perder esa esencia infantil conforme crezcas y madures, ya que a su vez, atrayendo desventajas, brinda momentos frutos que no podrías obtener de otra manera. SpongeBob is an adult character that acts like a child, and he has a child's perspective, and he's well-meaning, but this often causes him trouble. I would say the show is really about not losing that, not losing your childlike sense in life, you know, that it can be helpful in solving problems. It also can cause trouble, and it does for him. Tiene un trabajo al que siempre logra encontrar y apreciar hasta el más mínimo detalle. No puedo aceptar su dinero, don Cangrejo. Cocinar es mi pasión. Va a la escuela y mantiene una actitud constante que al parecer está extinto para el resto del salón. Pero Roberto, ¿no crees que sea algo irresponsable de parte de Steven Hillenburg influenciar un sentido de ignorancia y comportamiento rebelde hacia las penurias de la realidad por seguir dichos sentidos de negación y resistencia al cambio enmascarado como optimismo? Sí, si pasas todo el día intercambiando palabras, puedes hacer que cualquier cosa suene mal, Morty. Pues depende de cómo lo quieras tomar, porque yo argumentaría que a su vez hay episodios con moralejas importantes que se arraigan a la idea de que Bob Esponja no solo es un niño, sino a su vez presentándolo en una luz más consciente y responsable. En Cortadores Karatecas, Don Cangrejo prohíbe a Bob y Arenita realizar cualquier acto karateca, pero al final, Bob no lo puede resistir y luego él y Arenita se vuelven locos en el campo, destruyendo todo a su alrededor en el campo. Eso suena raro. Y llega Don Cangrejo al campo y alarmado ve que Bob lo desobedeció. Y en lugar de explotar en lágrimas como en temporadas recientes, que de hecho en este video solo intentaremos hablar sobre todo lo que fue antes del estreno de la 4ª temporada, permanece quieto y con una voz decepcionante acepta las consecuencias de sus acciones. Está bien, Don Cangrejo me atrapó. Pero ¿sabe qué? Es que no lo puedo evitar. Va a tener que despedirme. Las veces en lo que lo vemos tomar algo muy personal es cuando choca con su percepción a la vida. Él adora su trabajo y se enfoca a realizarlo con toda célula de su cuerpo. Pero por ejemplo, en Pizza a Domicilio, cuando se topa con un cliente agresivo exigiéndole una bebida que no ordenó, afectó uno de los grandes principios de Bob Esponja, a un nivel sentimental. Alrededor de la serie, muchos personajes pasan por alto a Bob Esponja, o se aprovechan de su inocencia, y a Bob solo le entra por un agujero y le sale por otro. Pero eso no le quita lo consciente. Y no le quita su lealtad a sus amigos, comunidad e incluso a los que deciden rechazarlo a él. Y en eso, resuelve los dilemas más complejos en maneras más sencillas. En Banda de Tontos, Calamardo, en un esfuerzo desesperado a impresionar a su rival Calamarino, forma una banda de los civiles del fondo de bikini. Tienen sus diferencias, empiezan a discutir y llegan a pelearse. Calamardo, desilusionado, expresa su decepción con ellos y se retira derrotado. Y en eso... Realmente, yo esperé lo mejor de ustedes. Supongo que también soy un perdedor por eso. No se preocupen en aparecer en el espectáculo mañana. Yo diré que todos murieron marchando. ¡Qué bien! Gracias por nada. ¿Qué clase de monstruos somos nosotros? Esa pobre criatura vino a nosotros porque nos necesitaba y le fallamos. Y creo que no tengo que decir qué pasa después. Elizabeth Waldgast, filósofa estadounidense, explora la idea de la inocencia en su descalificación por virtud. Cito, ser inocente es una descalificación para la virtud. La pureza de la inocencia es adecuada para la moral. Ella menciona específicamente al personaje príncipe Mishkin de la novela El Idiota. En El Idiota, el príncipe Lev
Esa madre, Mishken, se describe como un saco de boxeo humano para todos los que lo rodean, pero aún demostrando una inconmensurable empatía y amabilidad a todos e incluso a los que lo han oprimido. Describido como una alma católica, constantemente aliviando la tensión en cualquier situación alterada. Wolgast expresa una clase de inocencia, no ser culpable o conducido de faltas comunes, así como los motivos incaritables y no buenos que expresan: madurez, conciencia, responsabilidad y perseverante, optimista, inocente y leal. Sin duda un modelo a seguir para algunos. El personaje que moldeó una generación, que nos enseña que a pesar de ciertas adversidades, nunca es negativo implementar algo positivo, brindando servicio con una sonrisa, la unión entre amigos y el amor a la vida, y siempre tener activo la imaginación. Pues eso fue lindo, analizar y admirar este lado de la moneda, pero sería contradictorio caer en esa misma ignorancia que Bob Esponja se esfuerza a esquivar, si no reconocemos que esta moneda tiene otro lado al que explorar, porque cada personaje tiene su contraparte. Cada día debe tener su noche. Así ha sido siempre y así siempre será. Y depende de cómo lo veas, porque lamentablemente a veces no nos queda nada que decir, excepto otro día, otra migraña. Mig. Porcentaje a transferir al otro personaje, 12%. Graña. Pero una visita al cangrejo cascarudo hace feliz a todos. ¿Y qué podría ser mejor que servir sonrisas? Estar muerto o cualquier otra cosa. Ten, golpéame tan fuerte como puedas. En toda la cabeza. No hay por dónde salir. Atascado en la mitad de la nada con Bob Esponja y Patricio. ¡Ah! Porque cada 11 minutos de mi vida debe estar repleto de miseria. ¿Por qué? Aquí viene esa segunda mitad de la que hablé. Excluyendo a Bob, Calamardo es mi personaje favorito. Ingeniosamente es el contraparte de Bob Esponja, pero al igual que Bob, no nada más de la manera superficial que esperas, ya que Bob es una respuesta a las superficialidades de la madurez o extinción de ignorancia y niñez. Calamardo es el yang de Bob Esponja. Calamardo es reservado, gruñón, neurótico y de un temperamento corto. Lo interesante llega cuando este agraviado choca con Bob y su optimismo. Pero Calamardo también puede ser el vehículo de mucha de la comedia de la serie. Y cuando lo es, es una joya. Pero la comedia con Calamardo solo funciona cuando lo tratas con la máxima cantidad de delicadeza, y la palabra mágica del día es consecuencias. En El Club de Bob Esponja, Bob, Patricio y Calamardo terminan en medio de una jungla ¡Lejos de todo! con nada excepto el material de memes, lo cual les declara que ¡Oh, caracola mágica! ¿Qué debemos hacer para salir de la jungla de algas? ¡Pura verga! ¡La caracola ha hablado! Calamardo rechaza esas palabras sabias, mientras Bob y Patricio se quedan completamente quietos, haciendo absolutamente nada. Luego, aquí viene lo importante. Calamardo, por su esencia terca, choca con esa esencia juguetona de Bob y Patricio. ¿Por qué hacerle caso a un juguete? Pero el planteamiento del chiste solo se puede establecer apropiadamente cuando Calamardo intencionalmente trabaja para humillar y ridicularizar a Bob y Patricio, lanzando el primer golpe. Si me hubieran escuchado, tendrían comida, refugio y fuego. Pero en lugar de eso, escucharon a una caracola parlante que no les dice nada. Pero, porque el universo es un lugar tan hermoso, presenta el remate al chiste, que es la humillación y ridiculización de Calamardo,
sus repercusiones por ese comportamiento tan innecesario. Me pregunto algo, Bob Esponja. ¿Estás seguro de que es comida de verdad todo esto? Es un regalo de la caracola mágica. Todo se ve delicioso. Y es increíble ver a Calamardo en estas escenas. El problema con temporadas recientes son que atribuyen todo el chiste al sufrimiento injustificado de Calamardo, viviendo en tortura perpetua por aquellos que lo rodean. ¿Quién quisiera ver eso? Ejemplos de episodios que utilizan esta fórmula bien sería el episodio de camping, pesca de medusas y traviesos vecinos náuticos, etc, etc, etc. Pero Calamardo, más que cualquier personaje de la serie, es el protagonista de varios de los episodios más oscuros de todo Bob Esponja, plasmando temas que incluso ciertas series dirigidas a una audiencia más madura ni siquiera tendrían las bacalaos de tocar. Iniciemos con SB-129. En este clásico episodio, Calamardo, irritado por la presencia de Bob y Patricio, escapa al crustáceo cascarudo por algún tiempo a solas. Termina encerrado en el congelador por 2000 años y al despertar en él, se lleva una de las máquinas del tiempo para regresar al pasado, pero solo para toparse con más material de memes. Pero las iteraciones primitivas se vuelven agresivos con él, así es que Calamardo inventa la pescadería de medusas para distraerlos para escapar e intentar regresar al presente. O podrías decir, volver al futuro. Ahora aquí es cuando nos topamos con la escena más memorable del episodio. La escena solo. Quiero primero dar créditos a esta publicación de Reddit hecha por usuario Deleted y a un video hecho por Karsten Runquist, quien ambos han hablado de esta escena mucho más a detalle. Deleted plantea la idea de que en esta escena con el espacio en blanco, donde Calamardo se encuentra, es el resultado de él abusando de la máquina del tiempo y trascendiendo el espacio y tiempo, muriendo en el proceso, y al fin encontrándose con el silencio y soledad que tanto anheló, pero rápidamente arrepintiéndose y rogando a volver a Bob Esponja, esta escena siendo Calamardo en su purgatorio. Karsten Runquist lo planteó no tanto una muerte literal de Calamardo, sino una alucinación suya, y una analogía al eterno retorno, una idea presentada por Nishi en su libro La Gaia Ciencia. Para resumir un tema muy complejo, una de las características es figurativamente un ciclo infinito de hábitos que trascienden las vidas. La idea de que todos los eventos del mundo se repiten en una misma secuencia a través de una serie eterna de ciclos. El eterno retorno se introduce en nuestra soledad más solitaria, porque imaginar nuestras vidas eternamente recurriendo desde esa perspectiva debería movernos a superar nuestra soledad después de haber maldecido al demonio. Esto plasmado con detalles como Calamardo intentando escapar solo para encontrarse corriendo en un segmento animado que solo se repite y repite, y Bob conservando un pasatiempo tan sencillo como pescar medusas por más de 2000 años, desde la era de piedra hasta la era de cromo. Pero lo que yo personalmente veo en esta escena es una metáfora metafísica de anticonformidad y existencialismo. En la vida, el concepto de la felicidad no entra tanto en simplemente ser un estado en donde podríamos vivir, sino las decisiones que hacemos. La frustración de Calamardo es un chiste recurrente alrededor de la serie, un personaje que vive en constante inconformidad por el mundo y sociedad que lo rodea. Bob y Patricio como faros de energía positiva y alegre a su vida, y con una ciudad de civiles amables y aún así Calamardo se la pasa todo el tiempo haciendo esto. En SB-129 es la raíz de toda la trama. Una de las pocas veces donde vemos que él decide huir de estos supuestos obstáculos que impiden su felicidad, solo para terminar fuera de su línea de tiempo. Sus decisiones de escapar de esta inconformidad no lo llevó a un manicomio de sus peores miedos, sino una profunda comprensión de su mundo y vida, valorando su realidad por lo que es, solo para que todo se derrumbe y todo vuelva al status quo, cuando Bob dice:
feliz estoy de verlos. ¿Significa que quieres ir a pescar medusas? ¡No! Verán, es importante encontrar contentamiento en las cosas pequeñas. Vivir el momento en el presente, arraigándose a tus decisiones, pero más importante, tu percepción a aquellas cosas que conforman tu vida. Algo similar al hedonismo moderno. Un artículo escrito por S.A. Cosby para el sitio The Prior describe al hedonismo moderno como, cito, la sociedad moderna ha perforado todo un conjunto de inhibiciones y sentimientos de vergüenza y culpa en nuestro cerebro que nos dificultan disfrutar de nosotros mismos en el sentido más puro y verdadero de la palabra. Sin embargo, la clave absoluta para disfrutar la vida y vivir de manera hedonista es vivir sin miedo. Darse un capricho, sin causar daño intencional a usted mismo o a otras personas, y darle a su mente y cuerpo lo que quiere sin sentirse culpable, sin glotonería, sin vergüenza, sin repugnancia, sin duda. Bob claramente vive y muere por esta percepción de la vida. No como Calamardo, quien es incapaz de pensar en corto plazo para su felicidad. Y en estos segmentos la trama se pone muy interesante, ya que vemos a Calamardo inconforme, sin importar los periodos en los que él viaja, reafirmando que quizás, solo quizás, si por todos lados te encuentras problemas, quizás el problema eres tú. La escena de Solo, siendo la gota que derrama el vaso, donde Calamardo descubre lo que dejó atrás y rogando volver a su vida. ¡Quiero ir a casa! ¡Quiero ir a casa! Extraño el fondo de bikini. Extraño mi espacio en la isla del este. Hasta extraño a Bob Esponja. Y no es el primer momento donde Calamardo se encuentra él mismo en su punto más bajo. Ciudad Calamardo. Nosotros no vivimos en el presente. Vivimos anticipando el futuro o arrastrando el pasado conforme sigamos adelante. Pero la felicidad consiste en muchas cosas. Una de esas es trabajar y pensar en estar trabajando. Ver una película y pensar en la película. Dormir y pensar en dormir. Vivir el momento y pensar en el presente. Calamardo, frustrado por las insoportables presencias de Bob y Patricio, seres tan inmaduros, se muda a un coto conformado de puros de su ser, una ciudad fabricada para él. Y luego, convencido que la felicidad que tanto anhelaba por toda la serie, por fin es su realidad. Pero Sí, esto es maravilloso. Este lugar debería llamarse el paraíso de Calamardo. O quizás, demasiado paraíso. agotado por demasiada perfección, se topa con la oportunidad de realizar esa misma actividad al que vinculó a Bob Esponja, Arias, la razón de su miseria, y decide por fin vivir en el momento. ¿Cuál es el problema? Es ese tipo. Está jugando con un soplador. Juegan con sopladores, es lo más infantil que jamás he oído, ¿sabes? Jugando con un soplador es lo más infantil que jamás he oído, pero es divertido. ¿Cómo te puedes divertir con esos gigantescos secadores de cabello, tonto? ¡Así!
a igual que sus antiguos vecinos náuticos, rebelándose y exponiendo la ciudad por invocar tanta negatividad. Ese lugar que llamó hogar, convirtiéndose en un manicomio de sus propios hábitos que por fin destruyó por dentro. ¡Molestia! ¡Este lugar es una molestia! No deberían permitir que tantos avaros amargados vivan en un solo sitio. ¡Deberían destruir esta ciudad! Bob y Patricio, marinándose con remordimiento, deciden visitar esta tierra de amargura en busca de su viejo amigo, topándose con vil parodias de lo que antes fue. Pero él ya es irreconocible. Alguien quien Bob Esponja siempre veía como un amigo, pero reconociendo su rencor, ya topándose con él, pero Bob incapaz de reconocerlo. De algo podemos estar seguros. Ese no es Calamardo. Porque ese hombre ya está libre. ¿Pero a qué fin? Es una caricatura. Y el ciclo de repetición es parte de su esencia. La historia tiene 11 minutos para llevar a los personajes a lugares nuevos, sacar risas memorables, pero nunca cambiando la construcción y flujo de la estructura predeterminada. Y al final del día, cuando las cortinas bajan y las audiencias se van, todo debe de volver a la normalidad. Porque las caricaturas así son. Y Calamardo nunca cambia. Y creo, ya que lo pienso bien, nunca cambiamos. Dime, ¿les gustó el video? Quiero creer que sí. Si es así, ¿por qué no dejan su like debajo de este video? Y dejen un comentario ya que están ahí abajo. Díganme si solo soy un loco fan sobrepensando episodios de Bob Esponja. O díganme si algo que dije en este video tiene algo de mérito. Ay, qué bonito se siente ya publicar videos otra vez. Bob Esponja es algo muy importante para mí personalmente. Y me da mucho gusto ya por fin hacer un video que expresa un poco de mis pensamientos y cosas que yo aprecio de la serie y de ciertos episodios, y sinceramente espero que te haya ayudado a apreciar la caricatura un poquito más. No estás obligado a hacerlo, pero espero y te metas a Cuevana, saques unos episodios, los maratonees con una pizza, no sé, y te dejes envolver con el trasfondo fuerte que tienen algunos episodios. Como siempre, compartan este video con todos sus amigos. Ya van a venir más videos editoriales que analizan cosas de su infancia. Ya veremos cuál será el siguiente. Pues sí. Que tengan un excelente día, amigos. Lávense sus dientes. Y si no, los veo mañana. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.